Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de En Blanco y Negro, donde ya saben que les hablamos de los pioneros del cine, de los comienzos del séptimo arte, etc. Y hacemos un ranking doble de grandes figuras españolas y extranjeras del cine mudo. Vamos a repasar los que fueron más notables, tanto a nivel mundial como a nivel de España. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, el primero sería Harry Landon, al que denominaron el niño sonámbulo. Bien, Harry Landon fue una estrella fugaz que para los conocedores del cine mudo creen que debería compartir podio con los más grandes. Bien, el famoso director Frank Capra se atribuyó su descubrimiento y con él es con quien consiguió sus mayores éxitos. Realmente él ya había formado su personalidad cómica antes de cruzarse con el cineasta. Bien, los personajes que interpretaba siempre tenían un halo de niños sin edad, de cara triste y mofletes blancos. Entonces lo que forjó es un personaje bastante infantilizado y polimórfico. Bien, él dentro de sus películas tenía un estilo en el que casi parecía un sonámbulo, un cómico de apariencia sonámbulo, casi espectral, y entonces hizo su propia marca en una serie de películas del cine mudo. Bien, no duró mucho, fue muy fugaz y el director Frank Capra dice que siempre atribuyó su caída a una egolatría mal gestionada. Al parecer el cómico quiso volar solo y separarse de su mentor. Pero como en la mayoría de sus comedias solo tenía tropiezos y batacazos. Bien, el siguiente sería Buster Keaton, que le podríamos denominar como la risa va por dentro, porque realmente él en sus películas nunca se reía, pero hacía sacar sonrisas o carcajadas a los espectadores. Bien, denominado como el gran Pamplinas o cara de póker, o incluso el geómatra del slapstick. Él fue un maestro cómico capaz de protagonizar las escenas de riesgo más asombrosas sin perturbar el gesto ni la mirada triste. Nació, como quien dice, en el teatro y se cuenta que su padre gustaba de lanzarlo al público como quien echa carne a los leones. Quizá en estos trances Buster Keaton maduró esa expresión estoica que parecía exiliar de su rostro la más remota posibilidad de sonrisa. En cierto sentido fue como si comparamos a él con Charles Chaplin o lo que son los Rolling Stones serían a los Beatles. Bien, en sus manos el slapstick se convertía en caos ordenado, una caligrafía de líneas limpias, asépticas, limítrofes con la abstracción. Sus películas parecían regidas por una lógica delirante, pero a menudo culminaba con imágenes de alto poder psicológico o emotivo. Su repertorio de obras maestras, la gran mayoría fueron dirigidas o codirigidas por él, fueron por ejemplo el moderno Sherlock Holmes, el héroe del río, el maquinista de la general, etc. Y toda su importancia ha crecido con el tiempo. Fue uno de los maestros del cine cómico, pero fue de los que peor llevó el paso al cine sonoro. Tuvo problemas con el alcoholismo y su vida pues fue una caída libre que, como en sus películas tenía cierto sentido, aquí nunca lo tuvo. Bien, entonces la mejor película que llegó a rodar después de muchos años fue una actuación que tuvo en 1966 como, bueno, digamos, actor de reparto en Golfus de Roma. Bien, el siguiente sería Fatih Arbakel, el Orondo trágico. Fue un pionero en el cine cómico porque inventó las peleas con pasteles de nata.
y también fue un auténtico maestro en el salto con voltereta hacia atrás, rematado en caída de culo que hubiese sido sonora si el cine también lo hubiera sido entonces. Le dio a Charles Chaplin esos pantalones talla grande que inmortalizaron al personaje de Charlotte. Al parecer, Chaplin le pagó apropiándose de su danza de los panecillos, que hoy todo el mundo recuerda como hallazgo de la quimera del oro. El tal Fatty alcanzó la celebridad al convertir en insignia de orgullo el mote que le atormentó en su infancia. Era un actor muy grande, pero tenía una cara angelical. Y fue el primer actor en ganar un millón de dólares al año, explotando a conciencia una paradójica agilidad en cortos regidos por el equívoco, pero que siempre se resolvían al final. Y muchos de estos cortos que hizo eran improvisados. Era un maestro de la improvisación. Y la otra cara, digamos, en su vida personal fue el protagonista del escándalo más sonado del Hollywood de la época. Le acusaron de la violación y asesinato de la actriz Virginia Rappe y se convirtió en chivo expiatorio en una meca del cine que quería reinventarse con argumentos moralistas. Salió absuelto, pero la verdad es que no tuvo mucha trascendencia su absolución y digamos que truncó un poco una carrera que podría haber sido más prolífica. Bien, el siguiente, Harold Lloyd. Le podemos denominar la ciudad contra él por todas las películas en que en las ciudades le pasaban cosas. Harold Lloyd le podemos ver con sus gafas de concha, su sonrisa inmaculada y su porte digamos de caballero que le permitieron trazar un arquetipo que iba directamente hacia el éxito. Lo bueno que tenía este cómico es que sus actuaciones la gente podía sentirse identificado porque era como si fuera un hombre común que estaba sometido a los nuevos peligros de la ciudad, que podría parecer como si fuera la ciudad un circo de 3 pistas donde en un sitio había leones, en otro trapecistas, en otro el forzudo y todo era un peligro para él. Encarnó algo parecido a que toda persona tiene que ser optimista, enérgica y con ganas de gustar y con algo de madera de héroe. Se le suele recordar colgado de las agujas de un reloj, aunque en sus películas también le sacó partido a las frenéticas persecuciones en tranvía de caballos o las piruetas sobre las vigas de un edificio en construcción. En la parte de ser cómico, pues tenía grandes dotes como acróbata. Entonces, digamos que también podríamos denominar sus películas como las primeras de cine de acción, porque por todos los movimientos arriesgados que hacía. En principio, en su vida personal no se le conoce mucho, fue esposo y padre modelo, y cuando pasó del cine mudo al sonoro, pues tampoco tuvo mucho problema, aunque realmente pues ya no fue lo mismo que en el cine mudo, que era donde mejor se desenvolvía. Bien, Charles Chaplin, evidentemente, pues uno de los grandes conocidos del cine mudo, que luego también tuvo algunas películas en el cine sonoro. Es uno de los iconos universales del siglo XX y yo creo que fue el cómico que más consciente era de que, aparte de ser cómico, sabía hacer todos los papeles en el cine, lo mismo director que productor, etcétera. Digamos que su aspecto de vagabundo con bombín, bastón y pantalones atados con una cuerda, pues se convirtió en todo un icono que todo el mundo va a relacionar en cualquier tipo de caricatura, etcétera, con Charlotte o Charles Chaplin. Sus detractores le reprochan haber intoxicado de sentimentalismo el lenguaje puro y libre del cine cómico. Pero en principio sus películas, pues la verdad, aunque podrían ser tristes en un principio, al final siempre tenían un final que gustaba a todo el mundo. Entonces es una buena opción. Él sobrevivió, es de los pocos que sobrevivió al sonoro,
y demostró que, digamos, el personaje de Charlotte no terminaba él o no le encasilló, porque tiene películas como Un rey en Nueva York, Monsieur Verdot o incluso El gran dictador, que pues, puede ser de las muy buenas películas, obras maestras, cuando ya pasó al sonoro. Bien, el siguiente, Charlie Bowers. Bien, Charlie Bowers fue un cómico, digamos que podríamos denominarle como bufón o payaso, siempre en el buen sentido de la palabra. Y realmente él era historietista, o sea que hacía, digamos, cómics o tiras, viñetas. Y antes, digamos, de ser bufón. Entonces, estos efectos que él había, digamos, dibujado o similar, pues tenían un papel esencial en sus cortos, con invenciones que ponían en marcha todas las tramas. Entonces era como si ya tuviera un guión y improvisaba menos que en los cómicos de la época. Fue solo, digamos, en el cine mudo, no se le conoce prácticamente nada después en el cine sonoro. Bien, y los siguientes son pues una de las parejas cómicas más importantes del cine, de la comedia, sea cine mudo o no, que son El gordo del flaco o, con sus verdaderos nombres, Stan Laurel y Oliver Hardy. Era como la suma de los opuestos, uno orondo y el otro flaco o escuálido. Entonces era una idea visual muy sencilla. Digamos que era el Stan, que era el amedrentado de parca figura, y el orondo e irascible Oli. Entonces formaban una química explosiva en la que normalmente se metían en diversos líos y trataban de salir de ellos pues de manera lo más cómica posible, pero no sin meterse en diferentes líos. Bien, realmente lo que reivindicaban era la inmadurez de las personas ya con cierta edad, y había cierta violencia física que, sobre todo, bueno, violencia física que lo que tenía era, pues eso, golpes, trompazos, pero bueno, que hacían reír al espectador. Después les pasó como a muchos cómicos, ya en el cine sonoro pues ya no fue lo mismo, hicieron algunas cosas, pero no fue con tanto éxito, y en principio en su vida personal pues no hay nada destacable. Bien, tenemos otro personaje, en este caso Chaplin, que en este caso Max Linder, que es como si fuera un Chaplin pero francés. Digamos que la respuesta francesa a los cómicos de Hollywood fue este hombre, Max Linder, y fue el primer galán cómico. Perpetuamente en sus películas estaba sumergido en el enredo, y entonces cuando Chaplin, digamos, dejó la productora donde hacía todas las películas, pues esta intentó convertir a Linder en su relevo. Pero realmente el cómico no cuajó entre el público americano. Entonces realmente en Europa tuvo algo de trascendencia y un poquito en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo mismo, no después hacia el cine sonoro no hay referencia de él, y lo que cabe destacar fue que se suicidó en 1925 junto a su esposa. Bien, la primera actriz a la que voy a mencionar se llamaba Inocencia Alcubierre, también conocida como Ino Alcubierre. Nació el 16 de junio de 1921 y falleció en Madrid en 1927. Bien, Alcubierre se trasladó de niña con sus padres a Barcelona. Ya de joven trabajaba de acomodadora en un teatro del Paralelo. En 1921, con 17 años, realizó su primer papel en el cine mudo de la época, un drama de época en los que todavía se improvisaba.
Consiguió su primer papel protagonista en la película de vaqueros o western Lilian. Poco después, en 1922, uno de los directores de cine más prominentes del momento, Ricardo de Baños, la seleccionó para el papel de Doña Inés en Don Juan Tenorio. Este Don Juan Tenorio sería una de las mayores producciones cinematográficas del cine mudo español de la época. Alcubierre consiguió el papel porque la actriz que debía protagonizar la cinta junto con Fortunio Bonanova había sido asesinada. Al terminar el rodaje, Alcubierre todavía no había cumplido los 18 años. Tras una pausa de 3 años durante los que tuvo una hija, volvió al cine para rodar El Niño de Oro, una película sin mayor trascendencia. Su gran éxito vendría con Nobleza Baturra, rodada en 1925, una de las películas mudas de más éxito en España, de las que se han perdido todas las copias, por desgracia. El director y guionista Joaquín Dicenta consigue que Alcubierre, en su papel protagonista de María del Pilar, interprete a la perfección la pureza del personaje víctima de una calumnia infame. Ya como gran estrella, Alcubierre firmó en 1926 La Malcasada, una película en cuyo argumento se defiende el divorcio, un tema muy discutido de la época. Por desgracia, Alcubierre falleció al año siguiente, en 1927, a la edad de 26 años, en un accidente de automóvil. La siguiente actriz sería Irene Caba Alba, que nació en Buenos Aires el 25 de agosto de 1899 y fallecía el 14 de enero de 1957 en España. Bien, nació en una familia de actores. Era nieta de Pascual Alba, hija de Irene Alba y Manuel Caba, que eran también actores y actrices. Y a su vez luego fue madre de Irene Gutiérrez Caba, Julia Gutiérrez Caba y Emilio Gutiérrez Caba, que ya nos pueden sonar como actores que todavía están en activo y que han hecho una infinidad de películas en el cine español. Dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en la década de 1920 con la compañía de Simón Raso en el Teatro Cervantes, integrándose desde la década de 1940 en la de Isabel Garcés. Contrae matrimonio el 26 de junio de 1926 con el actor también Emilio Gutiérrez. Como les he dicho, ambos serían padres de Irene Julia y Emilio Gutiérrez Caba. Junto a una destacada carrera sobre los escenarios, debuta en el cine en 1935 con la película Madre Alegría de José Bax. Durante los siguientes 22 años interpretará en 40 títulos que son bastante destacados. Entonces, pues tiene alguna película que, como les he dicho, de cine mudo, que puede ser bastante interesante, pero como muchas, pues ya no hay copias, etcétera. Bien, el siguiente actor sería Bonaventura Ibáñez, nacido en 1876 y fallecido en 1932, y realizó su carrera sobre todo en el cine mudo, porque otros actores o actrices que estamos viendo, la mayoría de su carrera es un poquito en el cine mudo y luego ya pasaron al sonoro. Bien, en abril de 1891 se presentó en el Palacio de Cristal de Barcelona la compañía familiar de pantomima, dirigida por su hermano José Ibáñez, de la que también formaban parte Cristóbal y Jorge. Al año siguiente los hermanos se incorporaron como comparsas a la troupe de los Onofri. Buenaventura destacó interpretando el papel de Don Lluís de Montblanc en la versión mímica de Don Juan de Serrallonga, lo que motivó que los Onofri le llevaran en su posterior gira por Francia. Bien, entonces tras una serie de éxitos y giras por Europa, pues consiguió, digamos, sacar la cabeza hacia el cine. Va a tener en diferentes sitios, porque va a tener una cinematografía italiana, donde rueda o aparece en producciones tan fabulosas como El Puente de los Suspiros, o Los Novios, o incluso el clásico de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Luego también va a tener una cinematografía francesa,
donde pudo rodar una película muda que se llamó La Gracia, o como El Conde de Montecristo. Y también otras películas que no fueran cinematografía francesa e italiana, fue una producción franco-hispano-mexicana que se llamó El León de Sierra Morena, que también tuvo bastante éxito en su momento. Entonces, como ven, este es uno de los principales exponentes porque casi todo lo que hizo lo hizo en el cine mudo, y además tiene más de una veintena de películas. Bien, el siguiente actor sería Pedro Larrañaga, nacido en 1887 y fallecido en 1944. Bien, lo primero que nos puede sonar el apellido es porque es padre del actor Carlos Larrañaga, también fallecido, pero que todos formaban parte de una saga, como nos puede sonar ahora Amparo Larrañaga o Luis Merlo, que son actores muy buenos y que están en activo. Pedro Larrañaga abandonó su tierra natal de Asturias para dedicarse al mundo de la actuación. Debutó en 1926 con El Pilluelo de Madrid y participó en varias películas con actrices de la talla de Elisa Ruiz Romero, Conchita Dorado o Carmen Toledo en años sucesivos. Y en 1929 obtiene su mayor éxito, La Aldea Maldita, la película muda española más representativa. Sin embargo, no logró obtener el mismo éxito en el cine sonoro, donde participó en varias películas con María Fernanda Ladrón de Guevara, que otra actriz con la que se casó, y tuvieron al mencionado Carlos Larrañaga, un magnífico actor del que hemos hablado. Bien, y otra actriz en este caso sería Carmen Sánchez Bueno. Nace en 1899, casi justo en el siglo pasado, en el último año, perdón, en el siglo pasado no, en el siglo XIX, y fallece en 1985. Fue conocida, como os he dicho, como actriz y empresaria de teatro en el cine. Bien, antes de entrar en el cine, pues comenzó su carrera como cantante y bailarina de zarzuela junto a su hermana y de las manos de su tío José María Alvira, en la compañía de la farándula y la Sociedad del Teatro. Tras pasar por varias compañías, en 1927 debuta en el cine en una película que se llamó Jacobito Castigador, de Lope Rienda. Al año siguiente, con el mismo director, rodó Los Héroes de la Legión, coprotagonizada por Ricardo Vargas. La guerra civil interrumpe su carrera y volverá al cine, pero ya como actriz de reparto, haciendo papeles de madre, tía o persona de carácter. También, evidentemente, pues luego pasó a hacer películas en el cine sonoro a partir de 1946, y algunas bastante importantes como Locura de Amor, La Revoltosa o similares. Incluso una película que es muy conocida aquí, que se llama Sor Citroën, que fue la última en la que hizo un pequeño papel de reparto. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción,
donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.